Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Esta semana se ha producido una cascada de noticias económicas negativas y de indicadores en cuanto a perspectiva que no son tampoco muy halagüeños. A nivel nacional, por ejemplo, se ha dado a conocer el incremento del desempleo, que aquí en la región de Murcia todavía es un poco más agudo. Y se ha analizado qué tiene que ver, por ejemplo, la implantación del incremento del salario mínimo interprofesional. Lo han hecho, por ejemplo, los autónomos. Mientras que los agricultores se han lanzado a la calle a nivel nacional y también se suman los de la región de Murcia. Y aquí, de la región de Murcia, específicamente, o especialmente, se ha hablado esta semana de, ayer mismo, del retraso en la llegada del AVE, del descenso en el número de turistas que vienen a nuestra región, o también se está hablando mucho de la decisión del Gobierno central de intervenir, digámoslo así, las cuentas autonómicas, unas cuentas que para este año en el que estamos, esta misma semana se empiezan a negociar los presupuestos de la región. Unas cuentas que el Gobierno, la ministra, dice que están fuera de toda realidad debido al alto endeudamiento. Y entre otras medidas, pues lo que ha hecho ha sido que pagará directamente los fondos del FLA a los proveedores, que, por ejemplo, ha paralizado el posible préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la recuperación del Mar Menor. Y mientras tanto, aquí en el gobierno regional lo que se dice es que es un ataque partidista de Partido Socialista y de Podemos, que están en Madrid, contra los intereses no de quienes gobiernan aquí, sino de la región de Murcia. Bueno, son cruces de acusaciones que sobre circunstancias económicas que, entre otros, han analizado, por ejemplo, Adimur, los directivos de empresas de la región de Murcia, en un informe que han elaborado, o también el Colegio de Economistas en un barómetro que han presentado esta misma mañana. Vamos a hablar de estas cuestiones para ver cómo perciben profesionales, expertos en el mundo de la economía y de la empresa estas cuestiones que les digo, y hasta qué punto creen que son coyunturales o de calado, y cómo nos puede afectar a los ciudadanos de la calle, a la sociedad. Les presento a continuación a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña José Carlos Sánchez de la Vega. Él es director técnico del Barómetro del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Como digo, se ha presentado esta mañana. Es también profesor de la Universidad de Murcia. José Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y con un informe calentito, ¿verdad? Muy calentito. Gracias. Gracias por venir. Nos acompaña también Gonzalo Guandosel, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. También miembro del colegio. Sí, miembro del colegio y miembro del Consejo de Servicio de Estudios que ha hecho el Barómetro. Muchas gracias, Gonzalo, por venir. Nos acompaña también Antonio López, él también es economista y es presidente de la Asociación de Directivos de Adimur, que, como decía, hace tan solo unos días presentaba también su informe. Bienvenido, Antonio, buenas noches. Muchas gracias. Y nos acompaña también José Ruiz, el decano del Colegio de Graduados Sociales de la región de Murcia. Buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar nuevamente Muchas en Popular gracias. Televisión. La verdad es que hay una serie de indicadores, de datos, de noticias en el ámbito económico, como yo apuntaba, que son negativas. Yo le preguntaría, para empezar, a José Carlos, no sé, o los economistas, y la mesa va de eso, ¿se equivocan o los políticos no les hacen caso a ustedes? ¿En qué quedamos? Bueno, no sé si siempre nos tendrán que hacer caso, pero yo creo que los economistas, al menos en esta ocasión, poco se equivocan. Yo creo que hay una percepción en la calle que concuerda bastante con lo que reflejan las encuestas, tanto la que nosotros hemos presentado esta mañana como la que se presentó hace unos días por Adimur, y esa percepción es... no sé si calificarla de muy negativa, pero cuando menos favorable de la que teníamos hace 6 o 12 meses. Y bueno, si nos dejan de hacer caso, quizás sería cuestión de hablarlo largo y tendido en otro momento. En cualquier caso, el barómetro se centra en indicadores del momento, del día, o también marca tendencias, preocupaciones y demás. Ambas cosas. En ese sentido, por una parte analizamos qué es o cómo perciben los encuestados lo que ha ocurrido en los últimos meses y qué prevén va a ocurrir en los siguientes. Y desde ese punto de vista, tanto uno como otro reflejan un deterioro de ambos, ¿no? De las expectativas a futuro y de la percepción que tienen de la situación actual, tanto de la región, de la economía española particularmente, de la economía de la Unión Europea y su propia situación personal. Por lo tanto, el panorama que se dibuja es claramente más desfavorable del que dibujaban hace 6 meses en este mismo barómetro. ¿Y van en paralelo las impresiones respecto de la economía global, respecto de la región de Murcia, o hay sensaciones distintas?
En esta ocasión ha ocurrido algo que hacía mucho tiempo que no ocurría, y es que la puntuación, nosotros hacemos una puntuación por entornos económicos, y por primera vez, como decía hace mucho tiempo, la puntuación que alcanza la región de Murcia es más elevada de la que alcanza la economía española. La tendencia en los dos casos es muy similar, es decir, a ese deterioro al que antes hacía referencia, pero es curioso observar cómo esa puntuación es mayor tanto para el presente como para el futuro de la región de Murcia. Nosotros hemos atribuido ese cambio en las posiciones a que en el momento en que se realiza la encuesta todavía no estaban cerradas las negociaciones para el Gobierno central, había un entorno general que seguramente incidiese más negativamente en la economía española. Estoy hablando de las guerras comerciales, estoy hablando de las tensiones a nivel global. El propio Brexit todavía no estaba claro si iba a ser duro o blando, como comentábamos con antelación, y eso seguramente en una primera instancia quien más afecta es a la economía española. Y fiel reflejo de esa percepción es la puntuación algo más baja en el caso de la economía española. El informe elaborado por Adimur coincide en gran medida con lo que nos plantea José Carlos. Coincide en casi todo. La verdad es que la tendencia es la misma. Y hay un dato importante que quiero destacar. Estamos hablando de economistas, pero nuestra asociación está formada por directivos, ¿no? Y el economista puede tener un mayor conocimiento de la situación, pero es importante destacar que nuestro observatorio, el 17% aproximadamente son directores de recursos humanos, otro 12% son directores financieros, directores de producción, directores generales. O sea, no es un espectro solo de economistas, ¿no? Y la percepción es la misma, la conclusión es la misma. Llevamos elaborando el observatorio 5 años y este es el primer año que las perspectivas, tanto lo que ha sucedido, medimos igualmente lo que ha sucedido y las perspectivas, son negativas, ¿no? Pasamos hacemos una pregunta muy clara que es contundente y pasa para las previsiones de crecimiento de la economía murciana el año pasado del 14% pensaban de los directivos que iba a empeorar a un 54%. Es demoledor. Y en cuanto a la creación de empleo, pasamos de un 16% el año pasado que pensaban que iba a empeorar a un 61%. Los datos son demoledores de las perspectivas de la economía, de la evolución de la economía murciana. Nosotros elaboramos el observatorio, lo que es el periodo también de las encuestas, entre noviembre y diciembre. Estábamos en plena incertidumbre política. De hecho, a la siguiente pregunta, después de cuál es la perspectiva, a qué se debe, ¿no? Y por primera vez también en nuestro observatorio, nuestros directivos, las preguntas típicas eran las respuestas, consecuencias típicas eran la falta de infraestructuras, la economía sumergida, el déficit presupuestario de la región y demás. Pues este año no, este año es la incertidumbre política. Y la palabra incertidumbre creo que es determinante. No hablar enemigo de la... de que hay malas perspectivas, sino que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Ha sido lo peor. La incertidumbre en el mundo del empresario es brutal. En cambio, por suerte, y también un dato positivo, no suerte sino realidad, nuestros directivos no critican tanto sus empresas, las perspectivas de sus empresas. Han empeorado también, es clara la tendencia de empeoramiento, pero no es tan contundente las previsiones de empeoramiento de la evolución de sus propias empresas, del crecimiento de sus empresas y de sus empleos en las empresas, como ha pasado en la región de Murcia. Nosotros lo achacamos a la incertidumbre política local que tenemos con las perspectivas, la falta de, lo estamos viendo, lo que está sucediendo, los empresarios directivos que están muy alineados estaban anticipándose a las consecuencias que estamos teniendo ahora en la economía, ¿no? Y lo achacamos también al nivel de internacionalización. No olvidemos que el motor del crecimiento del PIB del último año ha sido, aparte del turismo, a nivel nacional, ha sido las exportaciones, ¿no? Y se prevé que continúen siendo. Y entonces achacamos a que el nivel de internacionalización de las empresas permita ser un poquito más optimistas en cuanto a sus propias empresas que lo que son con las perspectivas de la región. De manera, yo estoy convencido que si ese barómetro lo hicierais ahora, sería peor. ¿Por qué? Peor. Porque la gente, la opinión pública es muy sensible al paro, a los datos del paro que han salido, que han sido nefastos. Mi teoría es que el gobierno ya lo sabía. Fíjate que llevamos mucha gente diciéndole hace mucho tiempo que la subida del salario mínimo interprofesional, no por el hecho de que suba, sino esa subida tan brutal que de casi ya un 30% en apenas unos meses, iba a tener una repercusión muy negativa en aquellos sectores con
mano de obra intensiva, entre ellos el de la agricultura, que ya lo habíamos dicho aquí. Yo creo que el gobierno lo sabía, por eso intuyo que hicieron esa subida tan magnífica a final de año, a principio de año, de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, ¿de acuerdo? Tan rápido, y del propio sueldo mínimo en 50 euros más, queriendo frenar el efecto que iba a tener. Pero lo que no esperaban ellos, lo que yo creo que le ha pillado al gobierno fuera de juego, es la protesta del campo. La protesta del campo es una protesta seria, es una protesta que no van a poder parar en 15 días, que va a ir a más, porque además ellos... Aunque los argumentos son los de siempre, ¿eh? Son los de siempre, pero están motivados. El gran motivador ha sido esa subida tan brutal del salario mínimo profesional, que ha vuelto a regenerar una protesta que venía mucho tiempo, que el gobierno no esperaba que fuera en estos términos y que va a ir a más. El problema del salario mínimo interprofesional, yo de entrada diría que 950 euros pues tampoco es ningún salario, ¿eh? No nos engañemos. No, hablamos de la intensidad. Pero claro, la intensidad sí, efectivamente. Antes teníamos 700 y pico euros, no recuerdo, pero hemos pasado a 950. Claro, y sobre todo en sectores, como tú dices, de mano intensiva, poca cualificación, donde los márgenes son muy pequeñitos, efectivamente. Y sobre todo se da a nivel de España, pues en las zonas mayormente agrícolas o convenios muy bajos, sectores, ¿no? Un tanto quizás no marginales, porque suponen un PIB importante dentro de España, pero claro, ¿quién es el empresario, quién es el agricultor que por un lado te sube un 22 y pico %, ahora te han subido un 5,50%? Por ejemplo, pues el año pasado nosotros los graduados sociales, al elaborar las nóminas, los recibos de salario, habían determinados conceptos que ya el decreto sobre salario te decía que podían incluirse para formar la masa del salario mínimo. A partir de una sentencia, como comentaba antes, a partir de una sentencia de la Audiencia Nacional de septiembre de este año pasado, por ejemplo, un concepto que es el plus de transporte, lo excluye expresamente. Claro, el plus de transporte, hay pluses de transporte que van desde 20, 30, 50, 100, 120, 140 euros mensuales. Si subes un 22,30, un 5,50, más el 33% de seguridad social, más, en este caso, pues ese plus de transporte, pongámoslo una media de 70 euros. 70 euros, también otro 33%, lógicamente, sobre eso, más esos 70 euros que hay que pagarle más al trabajador. ¿Cómo yo, empresa agrícola, empresa del pequeño sector, puedo repercutirte el 32, un 33% en incrementar mis precios? Eso es imposible. Y los márgenes no son 32 o un 33% en ninguna actividad. Los márgenes incluso van a la inversa que el salario. Claro, efectivamente. Entonces, esa es la gran revolución del salario mínimo y esa es la gran incidencia. ¿Dónde se ha dado? Pues en la hostelería, en la agricultura, en el empleado hogar también, que la estadística es demoledora. Y por territorios también muy diferentes. Y por territorio, efectivamente. De todas maneras, volviendo a lo del campo, es verdad que decía Antonio, es un problema de mucho tiempo, de acuerdo, pero lo que no se puede hacer ahora tampoco es criminalizar a alguien. Es decir, yo oigo mucho, es que un producto vale 0,17 euros en el campo y luego en la distribución vale 1,25 euros. Oiga, perdone, es que no es el mismo producto, es que se va añadiendo valor añadido. Se va transformando. Primero el transporte, que supone un 10%, luego tienes que hacer una calibración, luego hay análisis por la seguridad y la sanidad, y después si tiene la cadena de frío, por lo tanto el producto que usted tiene ahí puesto no es el mismo que estaba en el campo. Quizás lo que haya que analizar es la eficiencia de esos diferentes escalones y son todos necesarios, pero no puedes utilizar ese argumento de un incremento del 30 al 40% del producto, es que no es el mismo producto. No es hay un valor añadido que se añade. Comentábamos antes las declaraciones del director general o gerente de la Asociación de Grandes Empresas. Ayer decía usted que nosotros compramos el 8% del producto agrícola, sí. 8%, con lo cual el otro 92% se exporta. Claro, un 8% va a tener esa incidencia en el campo. Sobre la reacción sobre el salario mínimo, entre otras voces, hemos oído en la región de Murcia, por ejemplo, esta semana, las de los autónomos, especialmente hablando de los pequeños autónomos y también por esa diferencia territorial, ¿no? No es lo mismo en un sitio que en otro. En Don Benito, eso es. Ha surgido esto, no es lo mismo 950 euros que en Madrid. Vamos a escuchar a Celia Ferrero, que es la vicepresidenta de ATA.
El autónomo no lleva en el ADN despertarse por la mañana y decir no quiero pagar a mis trabajadores. Todo al contrario, si le va bien pagará. El problema es que ni todos esos autónomos se han recuperado totalmente de la crisis, ni estamos ahora mismo en un contexto donde un aumento de costes laborales a ese nivel es asumible. Nosotros ahí lo que primamos es el diálogo social. Creemos que progresivamente tiene que aumentar, por supuesto, ese salario mínimo, pero también tiene que aumentar en función de la evolución de la economía y en la evolución en función de los negocios. Yo creo que hoy en día estamos evolucionando y se habla mucho de transformación digital. Yo creo que la Administración también se debe transformar digitalmente y, por tanto, hacer un seguimiento más preciso de quién es quién y en qué situación está para que vayamos a la precisión política, porque entenderemos que 950 euros no es lo mismo en Motilla del Palancar que Madrid. Eso, y también ha habido bastantes declaraciones sobre los posicionamientos de los agricultores. Representantes de diferentes organizaciones agrarias han hecho público su malestar por la situación del campo, lo que se ha comentado ya en la mesa, y que se incorporan a las protestas en la calle. A esas cuestiones sobre el salario mínimo, sobre la diferencia de precios en origen y destino, se han sumado también sobre los trasvases. Vamos a escuchar declaraciones al respecto. Sabéis que a nivel nacional se han celebrado en una parte importante de la provincia española manifestaciones la semana pasada, esta semana también, y va a seguir así durante el mes de febrero y los meses sucesivos, porque si no hay por lo menos una respuesta más o menos contundente por parte de, en este caso, de la Administración, pues se seguirán con la manifestación. Tengo que deciros que la situación del campo es extremadamente complicada. Y hay responsables que tienen nombre y apellidos, porque son los que están haciendo esas prácticas, y esos responsables son Lidl, son Aldi, son Carrefour, son Mercadona. Estos son responsables de la situación insostenible, de la situación al límite que viven agricultores y ganaderos. Parece que esto es el momento de dar un grito de desesperación, una llamada de socorro, pero una llamada de socorro que tiene que tener contestación en forma de, efectivamente, negociación, interlocución, modificación de normas y presupuesto. No es posible sostener el modelo de producción agrícola y ganadero que hay en Europa con unos costes mayores y recibiendo a los agricultores un precio inferior. Esas vías alternativas ante el déficit que ofrece el trasvase Tajo Segura, que es la desalación, con los costes actuales que se nos ponen encima de la mesa para firmar esos convenios de compra de agua desalada, es totalmente inasumible por parte de los agricultores e incrementa el problema de los altos costes de producción. Pero dada la gravedad de la situación, ha llegado el momento de que con una sola voz el campo español pida soluciones de forma inmediata. Yo creo que estamos preparados en lo que se refiere a nuestra organización para afrontar los envites que nos van a venir sin duda en los próximos meses, y lo que pedimos a todas las fuerzas políticas de la región es que una vez más estén colaborando y estén trabajando en la línea que desde el sector agrícola se les vaya indicando. Como refuerzo de esos mensajes, COAG ha hecho público también, lo hace con cierta frecuencia, el índice de precios en origen y destino de los alimentos. Vamos a ver un pequeño gráfico donde se dice, por ejemplo, que en el precio en origen lo que se le paga al agricultor por un kilo de ajos es de 0,82 y que en la tienda lo compramos a 6,54. El incremento es de un 500%. La cebolla del 0,20 al 7,20, la patata del 0,17 a 7,35, son mandarina o naranja, son también algunos de los productos que están por encima de un 500%. Esa es la cuenta, Antonio, que yo he dicho que en frío está mal hecha, porque el producto no es el mismo, hay un valor añadido que se va incorporando en cada paso. Esa es la diferencia. No quiere decir que no sea así, que no tendría que ser menor la diferencia. A lo mejor hay ineficiencia en esa cadena, pero no es que vaya pasando de una persona a otra y no se haga nada, se va añadiendo valor añadido y eso tiene un coste. Sobre el conflicto en el campo, en el agrario, lo que pesa sobre la economía de la región de Murcia, la amenaza del Brexit, imagino que también son cosas que se analiza José Carlos. Claro, abundando un poco en lo que estábamos señalando sobre el problema agrario, es un tema complejo,
Quiero decir, a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio, pero conviene remarcar el carácter estratégico que tiene el sector agroalimentario. Estaba viendo en las imágenes, si no tenemos agricultura no comeremos, ¿no? Es verdad que dentro, por ejemplo, de la política agrícola común, la seguridad de abastecimientos es un objetivo prioritario, que en buena medida se ha conseguido, pero que debe mantenerse en el tiempo por ese, repito, carácter estratégico. Pero también hay que ser realista, y lo comentaba Gonzalo. Esto no se trata de un conjunto de, permítaseme la expresión, de aprovechados que van rascando en todo el proceso hasta llegar al pobre consumidor que también paga los platos rotos en todo este proceso. Es simplemente una cadena, como tantas otras, en las que los perfiles de contratación son bien diferentes, la productividad lo es, la cualificación exigida también, lo que estamos hablando del salario mínimo interprofesional. La seguridad alimentaria es tremenda. Cada vez los controles son más intensos increíble, por parte de la Unión y eso Europea. cuesta muchísimo dinero. Claro, muchísimo dinero. Y la cadena de frío, si necesita cadena de frío. Efectivamente, y todo ello yo creo que debe ponerse encima de la mesa y no con la confrontación. Yo creo que hemos llegado a una situación en la que si alguien quiere conseguir algo, tiene que tomar la calle. Ha pasado con las pensiones, ha pasado con la minería hace algunos años, ha pasado o está pasando con la agricultura, y creo que es una estrategia peligrosa porque al final, tengas o no tengas razón, lo importante es que la presión que ejerzas sea suficientemente importante como para doblar el pulso a los gobernantes en este caso. No sé qué pensáis también en esa línea de lo que es la entrada, estamos mezclando el salario mínimo con el problema de la agricultura, la entrada de productos de otros países, de Sudamérica. Ese es el tema. Porque estamos compitiendo con terceros países con unos salarios mínimos a lo mejor menos de la mitad. Condiciones controles fitosanitarias, controles sanitarios, pero salarios, costes de producción, y esos supermercados que aducían los entrevistados ahí, esos supermercados pues tienen esa alternativa, ¿no? Y competimos contra eso. Entonces también tenemos que pensar y adoptar estrategias coherentes con el mercado en el que situamos. Un libre mercado, y tendremos que hacer un poquito lo que hacen los italianos. Tendremos que crear también y diferenciarnos un poquito en la agricultura, aliarnos mejor, crear marcas para diferenciar, que el producto claramente Antonio, mejora el de ellos. Ahí donde está el problema, tú lo has dicho. El precio en ese sector va de arriba a abajo, es decir, la distribución tiene que tener un precio competitivo, si no saldría del mercado, y eso va bajando por la cadena y llega al productor. El problema grave es que el productor no puede repercutir en su precio todos los costes. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Pero yo voy a decir una cosa para situar sobre todo al espectador, es decir, ¿por qué se echa la culpa a todas estas cadenas? Mira, en España hay unos 800.000 productores agrícolas, 800.000 productores agrícolas, y ellos se sientan con 10 interlocutores. Son 10 interlocutores, las cadenas famosas, las que se sientan con esos 800.000. Entonces, claro, esos 10 deciden lo que compran, cómo lo compran, cuándo lo compran y cómo lo pagan. Pues ahí está la diferencia. Entonces, yo creo que a nivel de producción agrícola en España somos muy eficientes y tenemos la tecnología última, pero a nivel de tecnología comercial, a nivel de colocar el producto, hace falta mucha unión. Hay pocas cooperativas y las que hay son muy pequeñas. Yo tengo un alumno que está en un pueblo y es el gerente de 3 cooperativas distintas de aceite. En el mismo pueblo, y la misma persona es el gerente, ¿verdad? No, al aceite. Y él es el gerente de las 3 cooperativas. Y eso no tiene sentido. Es decir, hace falta crear una estructura en la oferta a la hora de venderla a estas grandes cadenas para tener más poder de negociación. José Carlos, turismo también es un tratado estratégico. En Murcia no ha habido buenos datos estos últimos días. Y las infraestructuras también, no sé si la habéis analizado, va la noticia del AVE y seguimos ahí viendo el aeropuerto, son fundamentales. Es decir, sectores, estamos hablando de agricultura y turismo en la región de Murcia, que son claves, y de infraestructura. En ese sentido, ¿cuál es vuestro punto de vista? En el caso de las infraestructuras no hemos preguntado directamente en esta ocasión, pero son cruciales tanto para el desarrollo del turismo como para el resto de actividades económicas. Ahora ha salido la noticia del AVE, que va a llegar más tarde. Bueno, yo... En el 22. Ahora iba a comentar alguna cuestión sobre el Brexit y una de las cosas que iba a apuntar es que todo puede esperarse, ¿no? de la salida final del Reino Unido. Y algo similar pensaría del AVE, ¿no?
todo puede ocurrir. Que llegue en 2021, 2022, ya tantas promesas incumplidas están encima de la mesa que... Bueno, también sobre el tema del Brexit, decir que por eso era tan importante tener un Brexit acordado, porque ahora no pasa nada. Es decir, Inglaterra se ha ido, se fue el 31 de diciembre, pero este año no pasa nada. Precisamente como ha habido un acuerdo, como ha sido acordado, todo este año es para negociar lo que va a pasar. Y realmente el Brexit ocurrirá el 1 de enero del 2021. Al final se habéis analizado estas cuestiones, ¿no? También. Sí, nosotros respecto al Brexit, totalmente de acuerdo. Hemos preguntado, es una pregunta nueva este año, a nuestros directivos sobre la preocupación sobre la situación, y el 74% tiene una preocupación muy alta, ¿no? por las consecuencias del Brexit. Y teniendo en cuenta, vuelvo a matizar, no solamente estamos hablando, si ponderamos en el sector agrícola, solo el 17% de nuestros directivos están en el sector agrícola. O sea, el Brexit va a afectar, tengamos claro, no solo a agricultores, sino toda la empresa auxiliar de servicios que trabaja para la agricultura, que son muchos. Está todas las empresas de todos los sectores tecnológicos, servicios, preocupados por el tema. Y están preocupados por cuál va a ser el esquema, porque ahora mismo, como bien dice Gonzalo, tenemos 11 meses de negociación, pero a ver cuáles son las negociaciones, a ver si llegamos al modelo canadiense, que es el preferido por Boris Johnson, por el Premier, en el que habla de eliminar el 96% de los aranceles, que es el que vislumbramos como principal problema, más allá de la libertad de mercancías con la tecnología. Parece ser que se puede superar fácilmente, pero la preocupación fundamental son 1.000 millones lo que nos jugamos de exportaciones desde Murcia, todo al año al Reino Unido. Entonces, la principal escollo que podemos tener es qué aranceles vamos a tener, volviendo a hablar de otros países que querrán entrar ahí, que si no tienen los mismos aranceles, tienen unos tratados diferentes, y nos vamos a un tratado al estilo australiano, que solo creo que han llegado a acuerdos con la Unión Europea a nivel de temas de automóvil, pues sería una catástrofe para el sector. Entonces tenemos 11 meses, este año no pasa nada, pero tenemos 11 meses en los que nuestras autoridades nacionales y europeas deben de velar por los intereses y la presión de nuestros agricultores y de toda la sociedad, de toda la economía derivada en su conjunto. Debemos estar presionando para que efectivamente cuando llegue las consecuencias reales del Brexit el 1 de enero del próximo año... Hay una ventaja. Tú has dicho presionando, porque estamos en manos de los políticos. Yo la única ventaja que... Bueno, la ventaja. Lo único que veo positivo es el mercado inglés es muy exigente. Muy exigente, ¿eh? Por eso la mayoría de productos murcianos se exportan pues, a Alemania, se exportan a Inglaterra, y esa exigencia otros países, como puede ser Marruecos, no la cumple. Muchísimos países. Que vamos a tener dificultades, qué duda cabe. Pero esa exigencia van a ser capaces en tan corto espacio de tiempo esos países adaptarse. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a seguir exportando brócoli, etcétera, etcétera, aunque también tendremos que ir pensando no solamente en brócoli, sino también por esa cuarta generación y la quinta generación, ¿no? De esos productos, la transformación en definitiva. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que dar un salto cualitativo en la exportación de nuestros productos. Porque las pocas empresas que se dedican a eso... Hay mucha cuarta gama, ¿eh? O sea, hay mucha cuarta gama. Exportan mucha cuarta pero gama. Son empresas extranjeras, ¿eh? La mayoría. Bueno, la mayoría son con capital extranjero. Yo vuelvo a decir, hay una... en cuanto al nivel de exigencia, yo creo que el mercado inglés, muchos productores locales han salido y están vendiendo más a Alemania y a otros países nórdicos porque el mercado inglés es muy exigente en precio, en calidad, pero también en precio. Sí, con lo cual, el precio lo valora incluso más que un mercado alemán. Entonces, ojo que podemos tener ahí una preocupación importante. ¿No? Hombre, sí, preocupación. Tenemos que estar preocupados. Es un mercado complicado del precio. A la murciana se le une el Brexit, se le une el problema del trasvase, que se nos mandan agua, no nos mandan agua, ¿no? Que, en fin, las limitaciones del cultivo en el Mar Menor, etcétera, etcétera. Hombre, la agricultura aquí es para preocuparse en Murcia. Gonzalo, ¿hasta qué punto hay un cruce de acusaciones? Hay decisiones de la Administración Central. La ministra apuntaba ayer mismo que las cuentas de la comunidad autónoma son inasumibles por alto déficit y eso de bajar impuestos no es aceptable. El pago a proveedores se estaba alargando mucho y que, por tanto, había que intervenir desde Madrid. Y lo hemos visto en determinadas decisiones, ¿no? Con el tema de pago a proveedores directamente desde el Estado. Hemos visto también el préstamo del Banco Europeo de Inversiones,
Ha habido declaraciones. Si acaso vamos a escuchar algunas de estas declaraciones y ver hasta qué punto pues hay razones técnicas, económicas, del momento a largo plazo, con un asunto sin resolver, José Carlos, que es lo de la financiación, que parece esto ya es eterno. Sí, ¿no? sí. Es casi como lo del AVE, ¿verdad? No, casi como lo de... De lo que José Carlos es un grandísimo experto. Por eso le preguntaba. Pero vamos a escuchar declaraciones, por ejemplo, tras esa decisión importante adoptada desde Madrid, declaraciones inmediatas del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Y están perjudicando las oportunidades y el futuro de muchísimos murcianos. De una región entera. Estamos siendo objeto de ataques sin precedentes. ¿Hay algo más importante para la región de Murcia y para nuestro empleo y para nuestro desarrollo que el trasvase Tajo Segura? Y estamos asistiendo atónitos como durante 2 meses consecutivos la ministra, ascendida a vicepresidenta en los gobiernos del Partido Socialista, atacará a la región de Murcia sus méritos. Cuanto más se ataca a la región de Murcia, más se asciende. La ministra o la vicepresidenta, en contra de lo que le dijeron los técnicos, decretó trasvase cero. Lo único que han hecho es decirnos que si queremos el préstamo de 200 millones de euros que ya tenemos preconcedido por el BEI, tenemos que subir impuestos. Eso es lo que han dicho los socialistas a la región de Murcia. ¿Alguien cree que es justo? Que la comunidad de la región de Murcia tenga los mismos objetivos de déficit, de deuda, de pago a proveedores, que comunidades que reciben 1.000 millones de euros más por parte del Gobierno central al año? Que si tuviésemos los 85 millones de euros que nos deben, que son 85 millones de euros que ya han pagado los murcianos en 2017, no habríamos llegado a esta situación. Ellos generan el problema y ellos nos asfixian. Por contra, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha justificado las medidas adoptadas desde Madrid. Tendría que hacer cada murciano una derrama de más de 6.600 euros para pagar esa deuda regional acumulada durante estos últimos años. Tenemos el déficit más alto de todas las regiones y un periodo medio de pago a proveedores que supera los 75 días, lo que ha provocado, entre otras cosas, la aplicación de una medida legal por parte del Ministerio de Hacienda, como ha hecho en estos años con otras comunidades autónomas, interviniendo los pagos de la comunidad autónoma para poder así garantizar que los proveedores cobren en el plazo marcado por ley. Suspenso en gestión del Gobierno regional, tranquilidad y garantía para los proveedores de la comunidad autónoma, para autónomos y pequeñas y medianas empresas principalmente. Y el consejero Javier Celedrán ha entrado en detalle en varias ocasiones durante esta semana, destacando, entre otras, estas cosas. Por lo tanto, con el 76% de los ingresos, que son los que vienen del Estado, pagamos algo que cuesta un 79%. Eso quiere decir que parte de los ingresos que somos capaces de generar en la comunidad autónoma, que deberíamos dedicarlos a políticas de competitividad, a innovación, a infraestructuras, a universidades, a industria, a turismo, tenemos que desviarlas para pagar parte de lo que el Estado no nos paga. Y eso es un déficit estructural en competitividad frente a otros territorios. A lo largo del año hay varios hitos en los que el Estado nos paga lo previsto en esas transferencias para cubrir los servicios sanitarios, la educación. Bueno, lo que nos están diciendo es que en el momento que les notifiquemos cuál es la deuda que tenemos con proveedores, en la primera entrega a cuenta que vayan a realizarnos, no retendrán esa cantidad prevista de deuda comercial para ellos directamente pagarla y de esa forma volver a la senda de cumplimiento del periodo medio de pago, pero, lógicamente, creándonos tensiones en el resto de gastos. Estamos estudiando vías legales, administrativas y jurídicas para reclamar, en primer lugar, que nos paguen el IVA que nos deben, el IVA de 2017. 2.500 millones de euros que le deben a todas las comunidades autónomas, a la región de Murcia 85 millones de euros. Esto es muy grave, 85 millones de euros que son de todos los murcianos y que el Gobierno de España nos ha quitado a las comunidades autónomas después de comunicárnoslo. A mí me gustaría que comentarais hasta qué punto veis que hay razones económicas de fondo en todo este conflicto, o también partidistas y políticas, porque se habla de todo esto. Y luego, ¿todo esto le afecta realmente al ciudadano, le afecta a la empresa, o es al fin y al cabo va cada uno por su cuenta?
¿Qué os parece, Gonzalo? Complicado, pero bueno. Simplemente una aclaración, lo de los 85 millones de euros hay que decir, a verdad que eso viene de Montoro. Es decir, Montoro hizo un cambio en el pago del IVA que dejó en el 17, se pagaron solo 11 meses y se quedó sin pagar el último mes. Es verdad que eso luego se retrasó en el pago y ahora la ministra dice, yo lo metí en el presupuesto de 2019, pero como no me había aprobado el presupuesto de 2019, no lo tenéis. Entonces es el juego político ese de ahora tú me has dado, yo no te doy, pero claro, ¿cuál es el problema? Que las que más han protestado son comunidades del PSOE, porque el AGE está pegando también gritos y entonces ahí tienen un problema que la ministra ya ha dicho que lo va a consultar. Evidentemente todo esto, aparte de que haya razones técnicas que lo justifiquen, es decir, lo del pago a proveedores, que es verdad, él ha dicho 70 y pico, creo que está ya en 90, es verdad que hay razones que lo justifican, ahí entra el juego político de las vendetas, entre comillas, entre unos y otros. Es un ejemplo claro de la falta de poder que tenemos en el gobierno central murciano. Cuando dices de Montoro, cuando lo hizo Montoro, como era del partido, no se reclamó lo suficientemente fuerte. Después, ahora estamos en una situación en la que aquí hay un partido de derecha, están a nivel nacional de izquierda, y tenemos la confrontación y parece que nos tratan mal porque no hay afinidad. Entonces, siempre estamos en la comunidad, pagando a los ciudadanos, sin duda, este tipo de consecuencia y de baja poder de negociación del gobierno regional con el gobierno central, por una cosa o por otra, pero siempre nos pasa lo mismo. Al final los 85, ni un partido ni otro. Eso... ¿Qué nos pasó en la crisis, no? Al principio de la crisis, ¿no? Por el incumplimiento de todo, ¿no? Del Estado y de las propias administraciones regionales. ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar por esa falta de pago en los plazos establecidos? Pero muchísimas, miles a nivel de Estado, miles. Claro, ahora mismo yo estaba aquí viendo unos datos, yo no sé lo que se debe, porque esto aumenta día a día. No, me refiero en cuanto a proveedores, no deudas comerciales. Aquí hablan de 200 millones. 290, cerca de 300 en el... Sí, yo veo aquí 290 millones, ¿no? De deuda comercial. Claro, si tú me debes a mí, empresa, 290 millones, y tal como está hoy las entidades bancarias, la verdad es que tengo verdaderas dificultades para seguir adelante. Eso no se puede consentir en absoluto. Aquí siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Que yo gasto en exceso de lo que recaudo. Punto, si no es otra cosa. Supongo que como una economía familiar, con tinte distinto, porque es político, pero que estamos gastando en exceso de lo que tenemos. Que estamos mal financiados, yo ya lo sé a priori. Que usted, Estado Central, me debe no sé qué, pero no dispongo de esos recursos. Pues el día que disponga podré hacer más cosas. Claro, el problema que tenemos, estamos en un estado de bienestar social donde todos pedimos, y los políticos pues nos lo conceden, ¿a base de qué? Que ya tenemos 10.000 millones de deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿De verdad entre nosotros nos creemos que alguien va a pagar esa deuda? ¿De verdad? Yo no me lo creo. José Carlos, yo recuerdo que hace cosa de, no sé si unos 10 años, claro, las acusaciones eran muy tensas entre los partidos políticos sobre quién tenía la culpa de la mala financiación. Decía el PSOE que lo tenía el PP y el PP que lo tenía el PSOE. Yo hacía algún programa en aquella época y se echaban las culpas, la culpa la tienes tú y la culpa tiene el otro. Ahora ya nadie se culpa, sino lo que se culpa de quién tenía la culpa, sino ahora es quién no lo soluciona, ¿no? ¿Quién no lo soluciona? ¿Por qué no se soluciona esto? ¿Realmente es tan complejo, es tan complicado? Tú que conoces bien este ámbito. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Realmente estamos mal financiados la región de Murcia? Yo creo que sobre eso no hay ningún tipo de discusión. Es decir, propios extraños saben que eso es así. Lo que ocurre es que el problema o la confrontación está en cómo resolver ese problema de financiación o de infrafinanciación. ¿Tiene que ser a costa de los que están mejor financiados o tiene que ser a costa de una aportación adicional por parte del Estado? Ese es un poco el quid de la cuestión. Claro, comunidades como Cantabria, como Aragón, como La Rioja, que habitualmente están en la parte superior, muy a distancia de la región de Murcia o de la propia Comunidad Valenciana en financiación por habitante, realmente tienen temor a que esto se resuelva equilibrando hacia abajo, ¿no? Es decir, que mejoren los de abajo pero a costa de los de arriba. Y tiene todo el sentido el que defiendan esas posiciones, ¿no? Lo cierto y verdad es que el sistema actualmente es totalmente desigual y sin ningún tipo de justificación, porque llegamos a encontrar pues comunidades, digamos, pobres entre comillas, que tienen una sobrefinanciación o una financiación por encima de la media y otras en similares circunstancias que están por debajo de la media. Es decir, que no hay
digamos, un patrón. Pero se habla que es la dispersión de la población. Son muchos los factores que se tienen en consideración. Pero una de las críticas que se hace al actual sistema es la complejidad, porque luego entran en juego otro tipo de factores, otro tipo de fondos, que al final lo que hacen, entre otras cosas, es garantizar lo que se ha venido a llamar el statu quo. El statu quo lo que plantea es, reformemos todo lo que ustedes quieran, pero yo no voy a perder. Ninguna puede perder. Si partimos de esa premisa, es difícil que sin aportación adicional del Estado puedan mejorar todas. Y eso me parece que es un poco como lo del agua. Todo el mundo quiere que tengamos agua en Murcia, pero ya al final no es cuestión de partido. Da igual PP, que el PSOE tienen sus problemas para el tema de los trasvases. O el tema del agua, o cómo viene el agua. Yo creo que al final la financiación pasa lo mismo. No es cuestión de ser del partido político, de un partido, es por comunidades autónomas, por defender mi territorio, ¿no? Efectivamente. ¿Y el Estado tiene capacidad para aportar más a todas las comunidades autónomas? O sea, ¿se recauda lo suficiente? Esa es la cuestión. Sí. Si nos ceñimos a los objetivos de estabilidad presupuestaria, evidentemente no puede hacer frente a lo que demandan las comunidades autónomas. Lo que hablábamos antes de quién va a pagar la deuda. Es verdad que la deuda, y sobre la deuda, el montante de la deuda acumulada por parte de la región de Murcia, hay, diría que muchas versiones, ¿no? Algunos lo atribuyen íntegramente a una mala gestión por parte del gobierno regional, otros lo atribuyen íntegramente a la mala financiación y, bueno, yo estoy un poco a caballo de las dos posiciones. Es verdad que hay un porcentaje muy elevado de la deuda acumulada que viene de esa infrafinanciación y, consiguientemente, pagarla o poder enjugarla en un breve plazo de tiempo pasa porque se modifique ese sistema de financiación. Claro, pero si hablas de la aportación del Estado, acuérdate que tenemos un 100% de deuda sobre el PIB a nivel nacional. Ah, bueno, claro. O sea que claro. Lo digo por esa aportación adicional. Claro, por hacerlo simple, de cara al ciudadano, hay algo mal en el sistema de financiación, sin meternos en la complejidad. Hay algo mal porque en el 2008 teníamos 755 millones de deuda y hoy tenemos 9.000. ¿Qué hemos hecho del 2008 hasta hoy a nivel de gasto en la región que no hayan hecho en otras regiones de España? No hay ninguna inversión desmesurada para hablar de 8.000 millones de incremento de deuda. O sea, algo mal, porque son las competencias que tenemos delegadas de educación, sanidad, población, al igual que le pasa a la Comunidad Valenciana, Andalucía, y hay algo mal que hay que regular. No sé si es complejo, pero habrá que afrontarlo y porque el desequilibrio es tan brutal, sin un incremento de gasto excesivo, que hay algo mal. Más allá de que entremos a... se han hecho cosas mal, de 2008 acá ha pasado algo muy grave. Tenemos una crisis la más profunda que ha vivido la economía española. Pero para eso es una acción para reequilibrar los efectos. No hay herramientas suficientes para que ese reequilibrio se produzca. Y además, las crisis suelen golpear de manera diferente a los territorios. Y, por desgracia, golpean más a territorios como la región de Murcia, que tienen pues esos bajos niveles de productividad, tienen bajos niveles de renta per cápita, tienen una cierta especialización productiva, y eso hace que golpee más. Mejor la economía parece que crecemos más, ¿no? Claro. Cuando mejora la economía parece que crecemos más, y cuando hay crisis... Sí, ciertamente más, ¿no? Es así. Ciertamente los picos de sierra son mayores todavía. Efectivamente, pero el impacto sobre la recaudación ha sido brutal para todas las comunidades autónomas. Y muchos atribuyen no ya a una mala gestión, simplemente a una escasa respuesta por parte de esos mecanismos de financiación. Lo que pasa, José Carlos, es que la última gran reforma del sistema de financiación se hizo en el 2009, si no me equivoco, que ya estaba la crisis en marcha, o sea que ya podían haber previsto. Pero no, date cuenta que lo que se establece es ese digamos, año base, que es 2009, pero también es cierto que se produce un desfase temporal desde el momento en que se conceden las entregas a cuenta y efectivamente hay un reflejo dentro de la realidad. Es decir, lo que pasa, al final se traduce. Lo que pasa, Pepe, que a lo mejor, no sé, si estuviéramos hablando de Cataluña y de Torra, pues igual habría acuerdo. Hombre, si más rápido, que ¿no? negociar alguna cosilla, seguro. Pero al final se traduce eso en qué, que un buen administrador de una sociedad, si lo hace mal, paga el pato, ¿no? Sí, pero aquí normalmente paga el pato. Pero resulta que aquí no, aquí le hemos pasado una crisis, la sociedad, yo entre ellos, como todos, supongo que todos, seguimos demandando servicio, porque es escandaloso cuando te vas a un boletín oficial de la región o del Estado o de cualquier comunidad. Y bueno, ves miles y miles de subvenciones, pero miles, para el escarabajo blanco, para el escarabajo verde,
Sí, es que es así, ¿no? Es un país, o sea, España es un país subvencionado, totalmente. Bueno, quizás menos nuestros despachos, no lo sé, pero al menos el mío, o al menos mi colegio, no está subvencionado en absoluto. Digo yo, ¿y por qué un buen administrador de una sociedad, como puede ser la región de Murcia, no nos dice a los murcianos, queridos murcianos, tenemos 1.000 euros nada más, tenemos 1.000 euros, ¿y dónde queréis que invirtamos? O ¿queréis más? ¿Queréis que pongamos un ascensor a la torre de la catedral? Pues tocáis a 22 euros cada uno. ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Y por qué no llegamos a estas situaciones de endeudamiento? ¿Pero por qué? Pepe, pues porque hace falta... Hay elecciones cada 4 años aquí en Murcia, cada menos. Y a nivel nacional cada... Antonio, pongamos las elecciones cada 100 años, por ejemplo. Y los planes estratégicos son complicados. No des ideas, porque como te cobren lo que nos ha costado el aeropuerto a cada uno. Y para ir... A posteriori no. Para ir concluyendo, me gustaría acabar en positivo, no sé si va a ser posible, pero, por ejemplo, en vuestro informe hablabais de medidas, algunas medidas que ponéis encima de la mesa. Entre ellas, por ejemplo, me ha llamado la atención a nivel educativo, a nivel formativo, que son necesarias. En el del Colegio de Economistas también se habla, por ejemplo, de reducir el déficit público necesariamente, y también se habla de medidas de política económica y regional que deberían potenciarse en el año 2020. Me gustaría que comentarais algunas de estas medidas y valorarlas también vosotros dos. La formación es fundamental. Sí, ¿no? La formación dual es fundamental, que sigue sin funcionar. En la formación profesional te refieres. Sí, y las prácticas en empresas, ¿no? O sea, mira, los comentarios que se hacen cuando tú estás estudiando en una facultad y te mandan a hacer de esas 150 horas, ¿no? Que obligatoriamente tienes que hacer, sin perjuicio que luego hagas un máster. Sigue haciendo fotocopias. Que dice, usted, que es que no hay realmente alguien, algún profesor, algún coordinador, algún vigilante. Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, pues todavía se sigue dando. No, pero bueno, tú me estás hablando de un tutor en la universidad, tenemos un tutor en la empresa y hay un informe que se hace al final y eso no es lo mismo. Pues eso hay que vigilarlo. ¿Alguna área hay que vigilarlo de la formación, Antonio? Sí, nosotros estamos totalmente alineados con que la formación técnica de las universidades que tenemos en la región está cada vez a un nivel más brillante. Totalmente, pero lo que estamos trabajando más y nos gustaría fomentar es el trabajo más en la incorporación del joven en la empresa, del universitario a la empresa desde una etapa más temprana, más involucración todavía de lo que se está haciendo y más formación en habilidades blandas, en habilidades no solamente técnicas, sino en habilidades de gestión, de comunicación, de presentación y un punto importantísimo de esfuerzo. O sea, cultura también, que eso no es solamente en las universidades, también en la sociedad en su conjunto, el ADN, la familia, que no se pierda la cultura del esfuerzo, que cierto que los jóvenes están evolucionando, la sociedad del bienestar, el equilibrio de la vida y demás, pero claro, estamos en una asociación de directivos en la que intentamos coger a los universitarios que quieren ser directivos y formarlos para que nos sustituyan y que siga creciendo la función directiva y las empresas. Entonces exigimos también que vaya consecuentemente de que si quieren llegar a ese nivel directivo, a ese nivel de retribución, que vaya acorde con su esfuerzo. Y eso también tenemos que fomentarlo, aparte de la capacidad. Decíais vosotros precisamente, ¿no? Que decir, puestos de trabajo para cubrir hay muchísimos ahora mismo. Sí. Muchísimo. Sí. El problema es que no hay personas que ocupen esos puestos cualificadas, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que no funciona el sistema educativo universitario, el de la formación profesional. ¿Qué es lo que no funciona cuando resulta que hace falta? No lo sé si es cierto, que la leí otro día, hace falta torneros o especialistas en informática y resulta que no hay. ¿Qué pasa? Los mecánicos dicen que no hay paro, ¿no? En la región. Claro, torneros decíamos, oigan, hace falta. Yo creo que debemos hacer un poco de autocrítica de las universidades. Fundamentalmente de las públicas. Entiendo que debe ser así. No por nada, sino porque al final la universidad privada yo creo que tiene unos patrones y unos objetivos y su funcionamiento difiere de lo que son las universidades públicas en cuanto a los objetivos básicos. No debemos perder eso de vista. Pero sí tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica porque hay un claro problema de falta de adaptación entre lo que demanda el mercado y lo que ofrece el sistema la adecuación educativo. Entre uno y otro. Hay un problema de sobrecualificación en nuestra economía, curiosamente. Hay un importante problema de sobrecualificación. Las tasas de sobrecualificación son muy importantes, de las mayores de toda la Unión Europea, y eso al final lo que denota es que el sector educativo o la educación en general no está
lanzando al mercado los profesionales idóneos. Pero nuestro sistema productivo no está acorde con los perfiles formativos que se están ofreciendo por parte de la educación media o superior. Y creo que eso debe ser uno de los elementos cruciales de cara al futuro. Muchas veces los niveles de formación, que son bajos en la región de Murcia en términos medios, pero están muy condicionados por la cuestión generacional. Es decir, que al final, dentro de la población, pues hay diferentes estratos o cortes y, lógicamente, cuanto más altas son esas cortes o estamos más en personas de mayor edad, los niveles educativos suelen ser más bajos. Más aquí que en otras. Y eso hace que la media tienda a ir hacia abajo. Pero si nos centramos en la parte intermedia, no hay grandes diferencias. Lo que diferencia yo creo que es en esa correlación que debiera existir entre lo que demanda el sistema productivo y lo que ofrece el sistema educativo. A ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero es verdad, yo hablo por mi experiencia, ¿no? En la UCAM, desde luego, eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por adaptarse a lo que demandan las empresas. De hecho, por ejemplo, fuimos los pioneros en poner los doctorados industriales, que estaban funcionando, y ahora en el campo que yo me muevo, ciencias sociales, se ha leído el primero, se hacen cursos específicos, títulos propios dirigidos, que no están con el corsé que nos exige el Ministerio, más dirigido a las necesidades de la empresa, y tenemos un instituto de FP, que es donde iba yo, a esa formación que tú decías de sobrecualificación. La FP que nosotros hemos puesto en marcha está funcionando muy bien. Y luego sí te quería decir, Antonio, que por ejemplo yo me estoy encontrando, como decano, me estoy encontrando con el problema que cuando intentamos poner en el mercado, en empresas de Murcia, a los alumnos que tengo en 2 titulaciones oficiales totalmente en inglés, me encuentro con el problema de encontrar empresas que sean capaces de coger a alumnos que solo hablen inglés. Y me exigen que un alumno que está haciendo una titulación en inglés, para cogerlo en las prácticas, tiene que hablar castellano. Oiga, pues es que ya sé que estamos en España, pero si está haciendo una práctica en inglés, de una titulación en inglés, tendría que haber, porque quitando 4 o 5 empresas grandes, nos encontramos con ese problema. Y sigue habiendo chavales que no quieren estudiar informática, por ejemplo, que es una carrera que tiene muy buena salida, pero no quieren. Medidas, decías, se planteaban en el barómetro, algunas ellas. Quizá antes de recetas, un diagnóstico, y es que el déficit es un problema y una necesidad, su corrección, para un porcentaje muy alto de los economistas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Estamos hablando de que en torno al 90% de los colegiados que hemos encuestado, más allá de las medidas que tengan que conseguir ese objetivo, creen que es prioritario reducir el déficit público de la región. Estamos, repito, en el 90%. Quizá el matiz viene en cómo. 2 mensajes claros. Uno, se descarta cualquier tipo de medida, digamos, tributaria. Es decir, eso no ha gustado a los encuestados mayoritariamente, es decir, sea en forma de copago, sea subida de impuestos, sea creación de figuras alternativas a las existentes actualmente o nuevas, no ha sido precisamente una opción valorada. Y es lo contrario que dice la ministra. Bueno, los impuestos las interpretaciones sobre las declaraciones creo que no me corresponden, no me atraen. Pero más que subir impuestos, lo que creo que se plantea es que no tendría coherencia el bajar ante esta situación, pero no voy a entrar en ello. Lo que sí dicen nuestros encuestados en el lado opuesto, es decir, cómo sí hacerlo, y es en la mejora en la eficiencia y en la asignación de los recursos públicos, incluso en aligerar el tamaño de las administraciones públicas. Hay no sé si calificarlo como queja, pero sí hay un aviso por parte de los colegiados a que ese es un problema de nuestra administración regional, el que quizá ha crecido en exceso, quizá no hay una eficiente asignación de los recursos y forma de atenuar el problema o de reducir el déficit pasaría por gestionar o asignar mejor esos recursos públicos. Por tanto, bueno, ese sería quizá el mensaje fundamental que nos han lanzado los colegiados. Y sobre qué se debe hacer, parece también claro que, la I+D+I es crucial. Es decir, ya no tanto el gasto. Muchas veces nos perdemos en las cifras que a fin de cuentas muchas veces es lo único que tenemos, ¿no? Pero en si el gasto en I+D supone un determinado porcentaje del Producto Interior Bruto y tenemos que alcanzar el objetivo del 3, del 2, pero ¿cómo hacer ese gasto? Es decir, el gasto en I+D es muy variopinto. El cómo ejecutar ese gasto, en qué tipo de medidas es crucial y
Por tanto, lo que se está demandando es que hay que hacer un esfuerzo en investigación y desarrollo y en innovación, pero quizá con otros parámetros a los actualmente. Antonio, ¿alguna medida también, algún planteamiento de futuro? Muy coincidente. Para ser optimista, vamos, porque sí, si no... Yo, por dos medidas y un dato optimista para cerrar este área. Primera, muy alineado con el tema del Gobierno, de aligerar esa infraestructura tan sobredimensionada que tenemos, reducción de burocracia. Uno de los factores, le hemos preguntado exactamente a nuestros asociados, a nuestros directivos, cuál es una medida, reducción de la burocracia, que piden, en primer lugar. Y en segundo lugar, inversión en I+D+I. Y como decías, muy denostada, pero inversión en I+D+I mezclada con una combinación en mejora, lo que decíamos antes para mejorar la mejora de la calidad del producto. Tenemos que diferenciarnos, todas las empresas están trabajando en la diferenciación de calidad ante los competidores de bajo coste que están invadiendo Europa. Y eso, ahí no podemos entrar. Con los salarios que tenemos, los costes que tenemos, la regulación que tenemos, que es excepcional, sobre todo el tema de la regulación, de las normas sanitarias y demás que cumplimos, pero tenemos que diferenciarnos vía I+D+I, pero simplemente innovación de producto, calidad, y hacerlo valer como lo hacen otros países, ese valor de la marca, para diferenciarnos de los demás. Ese es Yo, en la línea de lo que me atañe a mí, en el tema de la contratación y en el tema de la subvención a la contratación, claro, aquí es discriminatoria, aquí todo el mundo tiene derecho a subvención por contratación. Y yo digo, mire usted, no es posible, eso tendrá que ir a determinados sectores que tengan ese valor añadido y que tengan ese plus, ¿no? Sí. Que nos distinga sobre el resto y que nos permita exportar. Pero no quiero nombrar ningún sector, ¿no? Porque se va a sentir ofendido. Pero sí, se conceden subvenciones de 6.000, 8.000, 10.000 euros, pero que no tienen en sí nada, en absoluto, ¿no? No va a aportar nada más. Bueno, pues destinemos todos esos recursos, que son importantes, precisamente a ese tipo de sectores, que son los que nos van a diferenciar. Si no nos diferenciamos, lo tenemos muy mal. Gonzalo, para terminar, ¿eres optimista? ¿No? Sí, yo soy optimista y estoy de acuerdo con todo. Yo lo único que digo es que esa burocracia que habéis detectado a nivel regional, por favor, que la arreglen también a nivel nacional. Y ya no hablo a nivel de Bruselas, porque si entra a nivel de Bruselas, ya pues vámonos. Y la I+D+I, por supuesto que es fundamental, porque lo que va buscando eso es ese valor añadido distinto, que es lo que nos va a diferenciar y nos va a hacer competitivos en los mercados, está claro. ¿Qué hacerá el empleo en las próximas fechas? Yo creo que crecerá. Lo que ocurre es que es un menor ritmo y eso posiblemente impida... A nivel interanual todavía está creciendo, ¿eh? Sí. A nivel interanual, o sea, contando lo último, todavía crece, ¿eh? Todavía sí, lo que ocurre es que bestial, ¿eh? Como siempre, las tendencias son lo fundamental. del año pasado. La tendencia es lo fundamental y esa tendencia a la desaceleración y la creación de empleo es lo preocupante. Yo, de todas formas, soy moderadamente optimista. Es decir, no creo que 2020 sea ningún año catastrófico. No creo que ni para la región ni para la economía española lo sea. Lo que ocurre es que quizá debamos adaptarnos a una situación en la que los crecimientos van a ser más suaves. Que muchos de esos llamados y quizá demasiado manidos vientos de cola pues han cesado su intensidad. A nivel de calle, yo tengo... a nivel de calle, ¿cómo ves que realmente estamos bajando nuestro nivel? Cada vez hay más tiendas que te venden prendas a 10 euros. Cada vez hay más bazares chinos. Cada vez... Sí, ese tipo de tiendas. Quiero decir, hoy... Bueno, eso lleva tiempo. Ya no. Sí, pero es que cada vez hay más. Con lo cual quiere decir que yo cada vez tengo también menos poder adquisitivo. Sí, así de fácil. Yo creo que 2020 no va a ser un año catastrófico, pero sí creo que va a ser un año de sustos. O sea, de sustos como este de los agricultores que están protestando, va a haber muchos. Pues y algunos al gobierno los tendrá previsto y a otros les va a pillar de sorpresa. Y el gobierno, que se va a ir peleando entre ellos, porque ya se están peleando ahora, porque Podemos quiere fijar precios mínimos y el PSOE no quiere. Es decir, todo esto va a generar un desgaste muy gordo en el gobierno y nos va a traer sustos. Bueno, pues vamos a ver, estaremos preparados con todos los sustos. Vamos a volver al tiempo de Franco. Nos quedamos un poquito con el optimismo del final, a pesar de que esas perspectivas de los dos informes que se han puesto encima de la mesa son negativos, pero bueno, hay trabajo por delante y ojalá que se vayan enderezando esas situaciones. De momento, esas cuentas regionales empiezan a gestionarse esta semana. Se ha anunciado que el 20 y poco de marzo seguramente quedarán aprobadas y a ver cómo es la relación con el Gobierno central. Lo iremos analizando en las próximas fechas. Pepe, muchas gracias. Antonio, Gonzalo, José Carlos, por haber estado aquí esta noche. Volvemos con todos ustedes el próximo jueves. Gracias.